Hermanos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Desde Querétaro les saludamos cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que ustedes y sus familias estén guardados en el poder y en el amor de nuestro Padre Celestial, que nos ama y que nos cuida, y nos protege y ha prometido siempre estar con nosotros. Les bendecimos y le damos gracias a Dios por están todavía su permanencia en los caminos de Dios porque están solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Gracias a Dios porque el Señor les ha encomendado pues una gran tarea y sabemos que esta tarea gloriosa pues redundará siempre para la gloria de Él. En esta hora pues vamos a continuar con nuestros estudios en Romanos y ahora en el capítulo 10 vamos a ver un interesante tema que trata el apóstol Pablo. Y aquí vamos a estar viendo en nuestros temas, vamos a ver pues la forma como el apóstol Pablo escribe este capítulo interesante. Y vamos a ver como primer tema de la palabra del Señor, vamos a encontrar siempre pues cosas muy importantes que están pues el Señor las está enseñando a través de los temas que tendremos. Veremos en primer lugar el tema número uno. Después de aquí, pues veremos el tema 2 ya en el capítulo 11 de Romanos y el tema 3 con la ayuda de Dios, ya veremos el capítulo 12. Pero pues en esta hora vamos a analizar un poco lo que escribe Pablo acá sobre el tema uno, la justicia de Dios. Este es el tema y pues tendrá obviamente tres subtemas, ¿verdad? Esta importante obra de Dios a través de los siglos, su justicia ha resplandecido en todos los tiempos y ha sido pues la manera como Dios ha dirigido el mundo siempre lleno de justicia, una justicia santa, una justicia llena también de amor, de gracia, de misericordia. Y pues damos gracias a Dios también porque su palabra nos enseña verdades importantes y vamos a entender, vamos a ver en el primer, en el primer subtema esta obra de la que trata aquí en el versículo del 1 al 4 el apóstol Pablo. Y vamos a verlos en la escritura. Dice el versículo 1, el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Fíjense la manera en la que el apóstol Pablo continúa pues hablando y recordándonos acerca de la obra que Dios había puesto en este corazón misericordioso también que siempre tuvo el apóstol Pablo, y este anhelo que vemos que hay en su corazón pues no era solamente un sentir, un buen sentir, sino que se traducía en oración, oración a Dios. Sí, siempre nuestros buenos propósitos, nuestros deseos por las personas que pues tenemos algún sentimiento hacia ellas de familiaridad, de amistad, de compañerismo, pues siempre se debe de traducir en oración. En algunas ocasiones hemos compartido de que las personas que Dios te permite conocer en tu vida, pues no son casualidad. Dios espera que siempre, ¿verdad?, las tengamos presentes también en nuestras oraciones. Haz una lista de oración y sobre todo si tú sabes que no conocen al Señor, pues pídele a Dios por su salvación. Hay quizás mucha gente en tu familia, amistades tuyas, ¿verdad?, compañeros de escuela que tuviste, pues desde que tú te acuerdes, haz una lista de oración y también hemos comentado cómo los principales y grandes galardones por la eternidad Dios dará a los intercesores, a aquellas personas que gasten su vida orando, intercediendo
por sus amigos, si tú te acuerdas hasta de tus amigos de kinder, pues ponlos en tu lista de oración y ora por ellos, sus familias, en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, en la universidad. Todos ellos, no es una casualidad, hermano, que tú los hayas conocido por algo, los conoce, te permitió Dios conocerlos. Y ese algo es que ahora que tú eres salvo y que conoces al Señor, pues verdad, intercedas por ellos, porque es bien seguro que cuando tú no eras salvo, pues algún conocido que tú tuviste que conoció a Cristo, conoció a Dios en su vida, Dios puso en su corazón orar por ti y todos nosotros hemos sido salvos también a través de intercesores, gente que a lo mejor que ni nos conocían bien, pero pues de alguna manera Dios usó a alguien, levantó a alguien para orar por tu salvación. Y esto es lo que enseña Pablo. Aquí vemos un apóstol que está intercediendo. Fíjese, lo hace por todo Israel, por Israel. Imagínense que tuviéramos intercesores por México, que los hay, pero con este anhelo y con esta carga que vimos ya en un capítulo anterior, ¿verdad? Comentamos que aquí en el capítulo 10 íbamos a volver a ver esta carga que sentía Dios, digo, Pablo por pedirle a Dios por Israel y sobre todo, pues era el objetivo, ¿verdad? Era la salvación de Israel, la salvación de Israel. Y esto, pues, es algo bien hermoso que nos lleva a, a entender, ¿verdad? Que la oración, pues, por una nación, un pueblo, una ciudad es bien importante. Es el ejemplo apostólico de una oración en la voluntad de Dios, guiada por el Espíritu de Dios, y una oración de poder, ¿verdad? Cuando oramos por nuestra nación para salvación. Muy bien, y dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio, y esto es algo que, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre estaba listo para dar un testimonio, doy testimonio. Este testimonio, ¿verdad? De que, pues en este caso, dice el apóstol, está hablando también de este pueblo de Israel que a pesar de ser como era, de rebelde y contradictorio, y lo que dice aquí enseguida en este versículo 2, pues Pablo seguía orando por ellos, o sea, no los condenó porque pues el testimonio del Espíritu Dios en nuestras vidas no es un testimonio de condenación. Jesús lo dijo, yo no vine para perder las almas, sino para salvarlas. Pero el apóstol Pablo entonces da un testimonio, dice, tienen celo de Dios. O sea, Israel y hasta nuestros días el celo que tienen los judíos, si tú vas a Jerusalén, si Dios te permite hacer un viaje a Israel o si ya lo has hecho, te darás cuenta o por pláticas o por videos o gente que te ha platicado. Este celo de Dios es tremendo el que tienen en ellos, en el pueblo de Israel, ¿no? El celo de Dios, ¿verdad? Por las cosas de Dios es algo que tú de enseguida lo puedes notar. Hay los grupos ortodoxos, de esos que traen caireles acá, así colgando, andan todos vestidos de negro, un sombrero negro, sus caireles negros. Los, los verás y siempre están, pues, buscando hacer algo para Dios y servir a Dios y es celo de Dios tremendo. Nosotros nos tuvimos un encuentro con un grupo que estuvimos de Vida Nueva. Estábamos en Jerusalén, en el Hotel Rey David, un precioso hotel. Desde los cuartos, las terrazas, tú ves todo Jerusalén, parece un nacimiento en la noche. Es lindo, lindo. Te encantaría conocer Jerusalén. La verdad es que es un sueño que Dios te permita cumplirlo, pero precioso. Estábamos ahí en este hotel y pues ya sabes, todos como buenos mexicanos, ¿verdad? Nos subimos al primer elevador que vimos, ni nos fijamos de que es un elevador para uso exclusivo de Shabbat. Cuando hay Shabbat, no puedes tú tocar los botones del elevador y porque eso para ellos representa
un trabajo, un esfuerzo, y en Shabbat, que comienza el viernes, pues en la tarde, a las 6 de la tarde, acaba hasta el otro día sábado. Es todo un día de Shabbat, donde no pueden cocinar, no pueden hablar por teléfono, no pueden hacer nada, ninguna obra, todo tienen que cocinarlo el día anterior, lo que comen ese día, lo tienen desde el día anterior que preparar. Pues nos metimos como, éramos como 8 hermanos del grupo, ahí vamos todos y íbamos a nuestros cuartos, acabamos de desayunar y pues nos íbamos a ir a preparar para salir ya de tour muy temprano, serían como las 8 de la mañana quizás, ¿no? Y el sábado era todavía, estábamos en Shabbat. Y adentro del elevador, pues oh sorpresa, estaban dos de estos hermanos, ¿verdad? Judíos, ortodoxos. Bueno, hermanos porque, bueno, solamente porque son del pueblo de Israel, por cariño les puedes decir, pero de eso a que realmente conozcan a Dios y sean salvos, pues solamente Dios lo sabe. Pero estábamos en el elevador con ellos y están muy serios los dos, así como les digo, vestidos todos de negro, sus caireles hasta los hombros, sus sombreros negros, de lentes, ojos azules, azules. Y todos los del grupo, ¿verdad? Los hermanos empiezan a tocar botones y yo al 5, y al 4, y al 3, y al 2. Y cuando nos ven que estamos tocando los botones, se pusieron rojos, rojos, rojos y empezaron a darnos una letanía en hebreo antiguo que quién sabe qué querría decir, pero se oía bien feo, hermano. Y pues ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Sorprendidos porque dijimos, pues, ¿qué hicimos? ¿No? Y la verdad es que yo así como que me cayó el 20 y les dije, bueno, somos mexicanos y porque ellos decían Shabbat, Shabbat, fue entre la letanía que nos dijeron en hebreo, lo que único que le entendía era Shabbat, Shabbat. Dije, ah, no, pues ha de ser por eso. Y lo que pasa es que esos elevadores especiales en Shabbat están programados para que se van parando piso por piso. Y el Hotel Rey David, pues es un hotel que tiene pues alrededor de 20 pisos por lo menos. Entonces van piso por piso parándose y se tienen que aguantar ahí sin tocar el botón, o sea, van programados, se van parando poco a poco. Y entonces en la primera parada, cuando nos dimos cuenta todos, nos dieron una regañiza, pues se abrió la puerta y vamos todos para afuera. Entonces, pues hay una cantidad de pues de anécdotas que Dios nos permitió tener allá con todos los hermanos que viajamos juntos. Muchos de ustedes quizá, pues que estuvieron con nosotros, recordarán. Pero fíjese, este celo que apunta aquí el apóstol Pablo, es un celo de Dios y real y verdadero, y lo hacen de corazón, y lo hacen con todas sus fuerzas y con todo su ser. Dice Pablo algo sorprendente, es un celo, pero que no es conforme a ciencia, imagínense. A esta palabra epignosis, la palabra que usa aquí Pablo para ciencia es la palabra epignosis, que vamos a ver después ahorita, unas láminas después, de qué se trata este epignosis. Tiene el celo de Dios, pero oh, sorpresa, no es un celo conforme a la ciencia de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y esto es sumamente también sorprendente que tú digas cómo pueden tener celo de Dios y estar tan aplicados a las cosas de Dios, pero no hacerlos conforme a como Dios lo enseñó, como Dios así mismo les dijo que lo hicieran. Y así pasa con todos los religiosos, o sea, ellos son sumamente religiosos. Ustedes saben que la palabra religión, pues quiere decir, ¿verdad? El esfuerzo del hombre que quiere llegar a Dios, quieren otra vez regresar a Dios a través de su esfuerzo, de su entendimiento, de sus obras, como en Babilonia, cuando construyen la torre de Babilonia, quieren llegar al cielo a través
de las obras humanas, ¿verdad? Se ponen todos de acuerdo para construir una torre tan alta que pueda llevar al cielo. Fue cuando Dios confundió pues las lenguas, ¿verdad? Y esto es la religión, el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Y esto es un celo de Dios, sí, pero no conforme a ciencia. Vamos a ver que en la escritura Dios nos dice, mira, tú tienes que, cuando ores, dijo Jesús, tú tienes que orar al Padre. Sin embargo, hay muchos que oran al Espíritu Santo o le oran a Jesús. Y tú dices, bueno, pero pues que no es el mismo Dios. Y bueno, tú dices algo que está en contra de las órdenes, las instrucciones que Jesús mismo dio. Jesús dijo, cuando tú ores, tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no saltamos las instrucciones claras que Jesús da en la Biblia? Porque nosotros con nuestra manera de razonamiento, inteligencia, ¿verdad? Profesando ser sabios, dice la Biblia, pues queremos hacer las cosas diferente a como Dios nos instruye en la Biblia a hacerlo. Y esa instrucción a través de la cual nosotros aprendemos a hacer las cosas de Dios se llama en la Biblia ciencia. Es la ciencia de Dios, el epignosis, un conocimiento profundo de Dios. No meramente un conocimiento superficial y una base pues rudimentaria, sencilla de conocer a Dios, sino ya una ciencia, ya una epignosis. Ya esto ya requiere una obra del Espíritu Santo en la vida, en el corazón, en la mente del creyente que se vuelve a Dios y que quiere cumplir y hacer lo que Dios dice. Esto se traduce, ¿verdad?, en un proceso de tiempo que lleva a conocer esta ciencia, el epignosis de Dios. Y esto es lo que les faltaba a Israel. De nada sirve tener un celo de Dios y obras y la gente que con un nopal se hace penitencia y se van de rodillas hasta alguna iglesia y quieren hacer penitencias, ¿verdad? De terribles, flagelando sus cuerpos. Esto lo hacía Lutero, lo hacía Calvino y lo hacían, pues, hombres y mujeres de Dios a través de la historia que no conocían, tenían este celo de Dios, pero no tenían esta ciencia. No es hasta que se ponen a estudiar, cuando se pone a estudiar la escritura de manera seria, Lutero, Calvino y otros, cuando entonces la epignosis de Dios viene a sus vidas y sucede lo que vamos a ver en el versículo 17 de Romanos 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios trae la fe verdadera, no la fe fingida de la que le dice Pablo a Timoteo. Doy gracias a Dios, Timoteo, que no tienes una fe fingida, porque tu fe te la indujo, te la enseñaron tu abuela, Loida, y tu mamá, desde que eras tú un niño, que desde niño has conocido las sagradas escrituras. Imagínese un niño como Timoteo que empieza a conocer desde temprana edad, ¿verdad? A Dios, empieza entonces a navegar y empieza a conocer esta ciencia, esta epignosis de Dios. Entonces, cuando Timoteo era un joven, pues era un joven que inmediatamente Dios lo introdujo en el ministerio juntamente con Pablo, por el epignosis que logró tener a través de los años, esa ciencia que es la que le ha faltado a Israel. Entonces, dice el versículo 3, Pablo está explicando cómo a pesar de que alguien o una nación o un grupo de gente pueda tener celo de Dios cuando no hay un estudio serio de la palabra de Dios, le da una teología sistemática en su vida, pues lo que pasa es esto, empiezan a ignorar, ¿verdad? Pues este celo de Dios sin ciencia los llevó al pueblo de Israel a ignorar qué cosa, algo tan importante, imagínense, de lo que estamos hablando este capítulo que se llama la justicia de Dios.
increíble, ¿no? Tú dices, ¿cómo puede ser eso? Pero así es el corazón del hombre, dice Jeremías, es engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando no hay esta ciencia, esta epignosis, ¿qué pasa? Te desvías. Aquí está el Señor y cuando no hay epignosis te desvías hacia la izquierda o te desvías hacia la derecha o te vas hacia arriba o te vas hacia abajo, ¿verdad? Y esto es entonces lo que sucede, el resultado de no llenar tu vida de ciencia, epignosis, la ciencia divina, la ciencia de la teología sistemática. Entonces lo que pasa es que tú empiezas a ignorar los fundamentos básicos, los fundamentos eternos, los fundamentos más importantes de la palabra de Dios. Y entonces dice Pablo, y además de ignorar la justicia de Dios, o sea, no hacerle caso, ¿verdad? Cuando tú ignoras la doctrina, una palabra de Dios, una enseñanza, una verdad, pues estás haciendo eso. Tú puedes decir, no, pues yo amo mucho a Dios y tengo mucho celo de Dios y voy todos los domingos a la iglesia y canto y estoy en ministerio y toda la semana voy a estudios. Pero tú tienes en tu corazón, ¿verdad? Esto, dice acá, dice Pablo, ignorando la justicia de Dios y procurando, o sea, tratando, eh, haciendo, ¿verdad? Que lo que ellos creen, los quieren establecer, quieren acá en lugar lo que le pasó a Israel, en lugar, ignorando la justicia de Dios, ellos establecieron su propia justicia. Entonces tú empiezas a idear, empiezas a tener pensamientos y conceptos tuyos propios. Y yo creo que esto es así. Recuerdan a Abraham y Sara cuando, ¿verdad? Cuando se metió Abraham con Agar, ¿verdad? También porque procuraron establecer su propia forma a través de la cual ellos sinceramente pensaban y creían que Dios iba a traer la herencia prometida de sus generaciones. Cuando vieron que no llegaba, pues entonces, ¿verdad? Quisieron establecer su propia doctrina, su propia forma de pensar y de establecer, y esto lo estableces en tu vida. Y hay, ¿verdad? Congregaciones, y hay institutos bíblicos, y hay personas en muy alto nivel, enseñando a mucha gente, influyendo a mucha gente, pero que han establecido su propia doctrina y se han desviado por ignorar esto, ignorar métodos y la verdad de Dios, ¿verdad? Han procurado enseñar la verdad de la Biblia, pero como vimos acá en el versículo 2, sin epignosis. Y esto es terriblemente peligroso. La palabra dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿verdad? No sea que recibiráis mayor condenación. Y esto a través de la historia ha sucedido. Muchísima gente, ¿verdad? Hoy está profetizado que muchos, teniendo solamente comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros tratando de enseñar y de establecer, así como aquí le pasó a Israel, que es el mismo diseño, ¿verdad? Establecer, ¿verdad? Su propia justicia. Y dice, y no se han sujetado de esta falta de sujeción en su vida. ¿Por qué piensan ustedes que pasa esto? ¿Cómo es que alguien, ¿verdad?, le puede tener este problema de no sujetarse? No se han sujetado a Dios. Sin embargo, tienen celo de Dios, ¿sí? Tienen celo de Dios, pero no se sujetan aquí a la verdad de Dios, no se sujetan a lo que dice la Escritura,
¿verdad? ¿Por qué? Porque tratan de establecer su propia verdad, su propia doctrina. Y bueno, esto se sabe que hay gente que ha establecido toda una doctrina basada en solo textos de la Biblia. Y esta es la falta de epignosis, que incluye un conocimiento serio, un análisis profundo del aspecto que tú quieres enseñar, que quieres conocer de la Biblia. Esto es epignosis, un meterte profundo, a lo profundo. Cuando Jesús les dice a los apóstoles en la pesca milagrosa, le dice a Pedro, mira, boga mar adentro, métete a lo profundo. ¿Sí? A lo profundo de la palabra de Dios, métete a estudiar la Biblia de manera sistemática, permanece estudiando los versículos, permanece pues viendo lo que dice, cada palabra tiene importancia. Aquí si pudiéramos estudiar palabra por palabra, pues nos llevaría 1 o 2 años estudiándola de esa forma. Pero bueno, al menos vamos estudiando las cosas más importantes, básicas que Dios nos permite conocer y nos revela. Entonces, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado, ¿por qué? Porque la ignoraron, ¿sí? Ignoraron la justicia de Dios y establecieron su propia manera de ser justificados. O sea, ellos crearon un sistema, elaboraron una forma a través de la cual ellos, y esto por la falta de epignosis, el engaño del corazón, pues hace presa de una persona con celo que no estudia la palabra de esta manera, hace presa el engaño que hay en el corazón del hombre, o sea, el sistema de mal, de pecado que está en nuestra carne, el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Que ustedes estudiaron, pues empieza a controlarlo y a dominarlo, y entonces es la carne la que empieza a operar, no hay una obra del Espíritu Santo, no hay una dirección real, honesta del Espíritu Santo de Dios, y hay el que domina, que controla, pues es la carne en la persona, pues que permite esto, ¿no? Por la falta de epignosis. La epignosis es una forma a través de la cual Dios trabaja en tu mente, en tu corazón, y te va quitando, como dice el proverbio, quita la escoria a la plata y saldrá la japa por el fundidor. Dios empieza a quitar los tumores, empieza a librarte de toda maldad, empieza a renovar tu entendimiento y empiezas a caminar en el Espíritu, y entonces la ley del Espíritu de vida, ¿verdad? Que estaba en Cristo Jesús, pues te empieza a librar de la ley del pecado que está en tu cuerpo, ¿verdad? Y empiezas tú a vivir en victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice primera de Juan, pues aquellos que tienen fe en Dios, ¿no? En su palabra, en su Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo está explicando cuál es el problema de este tipo de gente. Tú los verás que muchos van con este celo a tratar de cumplir las fiestas, en el caso, ¿verdad?, de personas que se preocupan tanto de guardar las fiestas, que no tienen nada de malo, ¿verdad?, celebrar las fiestas del Señor, para eso Dios las instituyó, pero tienen este celo por cada cosa de estas, sin embargo, esta falta que hay en sus vidas es algo que los llega a desviarse y empiezan entonces a caer en herejías, empiezan entonces a olvidarse de las doctrinas de la gracia y la ley de Moisés empieza a ser presa en sus vidas y se vuelven religiosos y se vuelven extremadamente ritualistas y empieza entonces el humanismo a manifestarse en su mente, en su corazón. ¿Y por qué? Porque ya está todo revuelto, no es clara, la palabra de Dios tiene que ser clara, tiene que tener todo fundamentado en la escritura de una manera en la que todo tiene en contexto una armonía, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene que ser como un claro lago o una fuente cristalina que tú puedas ver en el fondo los pescados, los colores, de manera pues
sencilla, pero real, ¿no? Y dice entonces el versículo 4, porque ¿el fin de qué cosa? De la ley. O sea, la ley de Moisés, Moisés la trajo, pero la gracia vino por Jesucristo. La ley y la gracia, cosas, estamos hablando de gimnasia y de magnesia, que suenan igual o parecieran ser iguales, pero hay tanta confusión alrededor de esto, hermanos, como no tienen ustedes idea. Yo les animo a que ustedes estudien y vean claramente las diferencias que hay entre la ley y la gracia en la Biblia. La ley es algo que tuvo el pueblo de Israel y Dios los rigió porque todo el Mesías no había muerto, tenían que ser regidos de una manera en la que como no habían nacido de nuevo, no podían nacer de nuevo. Imagínense querer servir a Dios y vivir para Dios con un alma no regenerada, ¿sí? Y pues ese es el problema también que existía tan grande en el Antiguo Testamento. Pero otros recursos poderosos, los grandes milagros que ellos veían, las manifestaciones poderosísimas que Dios tuvo a bien hacer para ayudarlos un poco en su fe, para encauzarlos, ¿verdad?, hacia el verdadero Dios, como el encuentro que tuvo Elías con los profetas de Baal en el Carmelo y manifestaciones de este tipo hoy pues no son así porque ahora ya estamos regenerados después de la cruz. La obra redentora nos permitió, nos llevó a experimentar lo que Jesús le enseñó a la samaritana acerca de nacer de nuevo, también a Nicodemo, y todas las verdades del Evangelio que apuntan a que podemos nosotros nacer de nuevo y tener una vida nueva, una alma inmortal, regenerada, engendrada por Dios, según Juan 1, 13 y 14. Entonces, el fin de la ley, ya no debemos de vivir bajo la ley, ya no estamos viviendo bajo la ley. Tú no tienes por qué ser regido por la ley, sino por la ley de la fe que trajo Cristo, que enseñó Cristo, los mandamientos que enseñó Jesús, tantos mandamientos que enseñó Jesús, de los cuales todo sigue siempre, ¿verdad? Porque está en contexto. La ley de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Está en contexto con esta ley que trajo Moisés. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley que el nuevo sacerdote, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, que es Cristo, es nuestro sumo sacerdote y estamos regidos por este sacerdocio y esta nueva ley que estableció el Señor. Lo vimos en Romanos 8, 1 y 2. La ley del Espíritu en Cristo Jesús es la que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Esta no tiene poder para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Está así. Entonces, cuando tú vives acá, tú todavía tienes este problema, ¿verdad? De la ley del pecado que está en tu cuerpo, no vas a poder ser librado de ella, porque el que te libra es la ley del Espíritu de Dios que está en Cristo y que te enseña aquí, y en esta tienes victoria y aquí tienes derrota. Entonces, una vida derrotada tiene que ver realmente bajo qué instrucciones en su vida, ¿verdad? Espirituales, bíblicas, ¿sí? Porque aquí esto está en la Biblia, toda la ley de Moisés, pues no podemos desecharla ni nada más usar el Nuevo Testamento. Pero el fin de la ley, acá lo dice claramente, ¿qué cosa? El fin de la ley, ¿qué es? Es Cristo, el fin de la ley. Aquí hay una nueva inicia, el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Aquí era la vieja criatura que vivía acá, y acá cuando viene Cristo, ¡pum!, le puso fin a esa forma de vida, a esa forma de practicar tu cristianismo. Y ahora hay un nuevo cristianismo precioso, maravilloso, que nos enseña Jesús y que enseñó Jesús. Jesús les decía, habéis oído
habéis oído que la ley dice esto y esto y esto, pero yo os digo, o sea, la nueva interpretación, el espíritu de la ley que Cristo nos enseña es lo que acá no tuvo Israel. ¿Por qué? Por esta falta. Si tú quieres vivir bajo la ley, bajo ese estricto sistema, rigurosa forma de querer vivir la vida cristiana, es entonces te falta esto. Mientras tú vivas acá, tú vas a tener esta falta. ¿Qué es lo que tuvo Israel? Y vas a tener celo de Dios si practicas el Shabbat y las fiestas y no vas al cine y te cuidas de esto y de aquello. Yo no hablo de un libertinaje, de una forma de vida en la que ya soy salvo, como creían los judíos y de lo que acusaban a Pablo, pero Pablo les decía de ninguna manera. No tenemos libertad para pecar porque vivimos bajo la gracia de ninguna manera, ¿no? No, al contrario, la gracia que hay en Dios, pues nos lleva a ser transformados a la misma imagen de Cristo como por el Espíritu día a día. Pero entonces la epignosis, ¿sabes qué hace el epignosis? Te lleva a que tú te sujetes, te vuelve a una sujeción real, verdadera, práctica, pero bíblica, a las verdades de Dios. En este caso, pues sobre todo, imagínense, no sujetarse a lo más importante de toda la escritura, ¿verdad? La justicia de Dios. Ahí está contenido todo el método de Dios de salvación, de redención, de reconciliación, del perdón de pecados, de la vida eterna, el reino de Dios, para conocer a Dios. Si nosotros no entendemos los principios a través de los cuales la justicia de Dios vino al mundo trayendo a su Hijo Jesucristo para impartir justicia, y bueno, los que Él escogió para darnos a través de la redención en Jesucristo, se extendió su misericordia, su gracia hacia nosotros y hacia los demás, ¿verdad? Pues la justicia de Dios siempre estará juzgando de esta manera Dios al mundo pagano y pecador, ¿verdad? De manera justa. Pero entonces dice Pablo, bueno, ya el fin de la ley. Ya tú tienes que llegar a un punto a donde tú digas, bueno, ya esto, ya, y ahora que estoy en Cristo, esto ya debe de separarlo. ¿Sí? Debes de separar esta vida legalista de la vida en la gracia, en el amor y en la misericordia del Señor. Ponerle fin entonces a la ley en tu vida va a traer, ¿verdad? Un regreso, una sujeción real y verdadera a las verdades que Dios entonces te puede ir enseñando, porque esta ciencia, el Espíritu Santo la revela, es una revelación. Recordarán como Pablo dijo, pues yo lo que aprendí, lo aprendí por revelación. El hombre no se lo enseñó, sino la pura revelación del Señor. Bueno, vamos a tener aquí una pequeña pausa y enseguida regresamos. Muy bien, pues continuando, vemos que la palabra justicia en el diccionario nos dice que es el carácter o cualidad de ser recto o justo. La cualidad de ser recto o justo, ¿sí? Cuando tú practicas esto en tu vida, buscas ser recto, es decir, no andas fraguando con motivos en tu corazón cosas que no son honestas, que estás buscando tu bien a costas de que otra persona sufra y que puedas tú llegar a sacar ventaja de las situaciones o de las personas. Esto, pues, esto te hace ver como una persona no recta o no justa.
porque la justicia, ¿verdad? Es como una cualidad, ¿verdad? El carácter de una persona que, pues como Dios es recto y en su corazón, en su mente no hay ningún deseo, ninguna obra pecaminosa o contraria a sus principios de santidad y de verdad, y además pues es una cualidad y además un atributo, ¿verdad? Es un atributo de Dios, la justicia. Ser justo es algo que está en su naturaleza, ¿verdad? Esto denota siempre su manera de ser, de actuar, de resolver las situaciones. Siempre en tu vida tú vas a recibir de Dios esto, ¿verdad? A través de un Dios recto y justo, en un atributo, ¿verdad? Que siempre hay en el Señor esta justicia que significa esencialmente, también nos dice el diccionario, pues esencialmente significa lo mismo que fidelidad. Fiel, ¿no? Fiel a sus principios, fiel a lo que Él ha prometido. En todas sus promesas son sí y amén. Y verás, ¿no? Siempre la verdad y la fidelidad acompañan en su actuar, en su manera de tratarnos, a ti, a mí, a los incrédulos, a todos. Siempre, ¿verdad? Es de una manera fiel y veraz a lo que Él ha establecido, a lo que Él mismo creó. Y esta grande palabra, ¿verdad? Que en la Biblia, la justicia de Dios, pues fue lo que lo llevó a idear de qué manera, pues, salvarnos, de qué manera podía Él a un pecador, tratar de satisfacer su justicia divina, no hacerla a un lado, ni solamente decir, pues te perdono porque tú crees en mí, no, no, sino que tiene una base bastante sólida, veraz y fiel, de acuerdo a sus principios de justicia, que al estudiar pues, el proceso en Romanos 6, recordaremos pues, de qué manera se llevó a cabo todo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos acá algunos textos que magnifican a muchos más. Bueno, la Biblia continuamente está manifestando esta justicia de Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, Dios puso a Jesús, está hablando de Jesús, como propiciación. Recordaremos que en el tabernáculo estaba el altar y luego estaba, ¿verdad?, una plancha, el propiciatorio, y arriba de esto se quemaba a la víctima por el pecado. En el día de expiación, Levítico nos habla de este día de la expiación, el día más santo de Israel. Una vez al año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y no sin sangre, sino con ofrendas, ¿no? De sangre, porque no, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, Dios no puede perdonar a nadie si no hay en medio de ella y de él esa propiciación que fue encontrada en Jesucristo su Hijo. Él es el propiciatorio, ¿sí? Y esta propiciación, bueno, se logra o se adquiere o se recibe por medio de la fe. De la fe dice acá en su sangre, está hablando del Cordero sin contaminación de Jesús, nuestro Señor, nuestro Mesías. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan. Entonces, esta obra de propiciación a través de Jesucristo siempre es a través de esto que dice Pablo, la fe en su sangre, ¿verdad? El pecador tiene, que lo vamos a ver en este mismo capítulo 10, ahí en el versículo 9, 10, 11, de cómo el plan de salvación tan sencillo como nunca nadie se imaginó que pudiera ser tan sencilla la manera como Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo logró, pues, salvar al pecador. Cuando el pecador tiene su fe puesta y reconoce
que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces viene la salvación. Entonces, esto lo hizo Dios con un fin que dice aquí, para manifestar su justicia. Esta justicia de la que estamos viendo acá fue manifestada, no nada más es una teoría, pues que Dios expone, ¿verdad? Una letra muerta y que llega solamente para darnos información, sino que es una obra. Esta justicia es algo que Dios obró, que como el amor, es como la fidelidad, es como la veracidad, tiene que manifestarse, tiene que haber obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, esta palabra manifestar, la palabra fanerosis en el griego, clara, hacer claro algo, de manera que podamos verlo tan claro como si estuviera realmente en lo físico, en el mundo físico, lo pudiéramos tocar y palpar, pues es una manera de la que Dios se manifiesta. Dice que las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Entonces, son manifestadas. Sus fanerosis, ¿verdad? Es para hacer clara y hacer palpable su presencia. Una alabanza preciosa cuando los músicos de la alabanza están viviendo para Dios, cuando han ensayado, cuando han consagrado sus vidas. Entonces hay una manifestación, una fanerosis de su presencia. Y en este caso dice Pablo entonces que para manifestar su justicia, o sea, Dios la da a conocer, de manera que la podamos nosotros recibir. Y recibir la justicia de Dios es a través de la fe en la sangre, o sea, en lo que Jesucristo hizo, no está hablando de la fe física, sino de la fe de un sacrificio, ¿verdad? A través del cual el hombre escogido desde antes de la fundación del mundo y llamado es justificado y después es glorificado, el proceso que explicamos también en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y dice esto fue a causa de haber pasado en su paciencia, que es otro atributo maravilloso de Dios. Entonces aquí vemos alrededor de la justicia de Dios hay manifestaciones maravillosas de los atributos de Dios, como su fidelidad, como su veracidad, ¿verdad? Su paciencia. Wow, tú dices, ¿qué haríamos, hermanos, si Dios no hubiera tenido a bien manifestar esto en nuestras vidas? En su paciencia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. O sea, antes de la cruz no había redención, solamente Dios, de verdad, tapaba, ocultaba el pecado de aquellos que tenían fe en él, como Abraham fue justo porque creyó en Dios, pero sus pecados fueron tratados y redimidos a través del Mesías, pero la fe en el Mesías pues le valió darle esa justificación, ¿verdad? Hasta que vino Cristo y murió en la cruz, entonces el hombre a partir de Cristo en adelante empezó realmente a ser regenerado su alma y a recibir pues la verdadera redención. Y todos los demás que murieron antes de la cruz, que serán resucitados para vida eterna, sí, tienen la vida, murieron teniendo la vida eterna, ¿verdad? Pero había Dios en su paciencia, había pasado por alto. O sea, los pecados estaban capar, es la palabra que quiere decir cubrir. Cuando Noé cubre el arca para que no se filtre el agua y que puedan sobrevivir, usa esa misma palabra para cubrir, escapar con K, capar. Entonces, de los pecados pasados, ¿verdad? Del hombre, de aquellos que creían en Dios, por la fe en Dios, sus pecados solamente eran cubiertos, pero no eran redimidos todavía, no habían sido, la remisión no había llegado a sus vidas. Entonces murieron y están en espera de ser resucitados a la segunda venida de Cristo, cuando el Hijo del Hombre, oigan, los que están en las tumbas, serán resucitados
Todos estos antes de Cristo, los justos que recibieron salvación, pero sin haber nacido de nuevo, sin haberse ido al cielo, les serán resucitados para vida eterna. Y obviamente todos los demás, pues para condenación, ¿verdad? Entonces, estos textos que nos recuerdan, nos hablan de la justicia de Dios, explican cosas muy importantes que tienen que ver con el tema. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo, si en este tiempo, ¿verdad? Tan importante, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, Dios otra vez usa aquí la palabra Pablo manifestar, lo mismo que en el anterior, la fanerosis, Dios manifestó su justicia, y aquí dice con la mira también de fanerosis, de manifestar en este tiempo su justicia. O sea que qué importante, ¿no? Que nosotros prediquemos y enseñamos acerca de esto. Dios quiere seguir manifestando su justicia a través de ese plan perfecto, maravilloso, milagroso de Dios para redimir al pecador. Dice a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Como lo vimos en Romanos 6, el proceso para ser justificado. Recordarán ustedes, ¿verdad? Morir juntamente con Cristo, es decir, ser bautizados en su muerte y después nuestro viejo hombre que es crucificado juntamente con Él, y juntamente con Él fuimos sepultados, y juntamente con Él resucitamos, y juntamente con Él estamos sentados a la diestra de Dios, glorificados juntamente con Jesús. Entonces, este plan es un plan que Dios en su justicia ha manifestado, lo sigue manifestando, ¿verdad? Para que todos aquellos que tienen esta fe en lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, pues reciban esta justicia, que esta justicia, ¿verdad? Que Dios tiene preparada y lista y que ha manifestado a través de la predicación del Evangelio por todos los tiempos del cristianismo hasta nuestros días. Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow, entonces, bueno, qué lindo, ¿no? Qué preciosa es esta obra de justicia y este carácter que hay en nuestro Padre Celestial. Cuando tú piensas en Dios Padre, pues inmediatamente piensas, ¿verdad? En esta justicia que es que Él se sienta, es como el trono en el que está sentado nuestro Padre, ¿verdad? El trono de justicia. Ok, entonces vamos a ver, ¿verdad? Cómo la Escritura habla de su justicia manifestada en la muerte de Cristo. Entonces, a través de esta obra reconciliatoria entre el pecador y Dios, Jesús, que es la propiciación, el propiciatorio, el que está entre el altar y el fuego, ¿verdad? La propiciación del sacrificio de Cristo hizo posible, ¿verdad? Y dice, es suficiente para mostrar a los hombres algo bien importante, fíjese, que Dios no es indiferente ante el pecado. O sea, muchos han pensado, bueno, ¿por qué Dios solamente no dijo, pues que ya los pecadores sean salvados, porque yo así lo designo, yo que tengo el poder para darle salvación, pues que sean salvados y de esta manera no tenga que morir mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Jesús nuestro Señor entonces tiene que ser matado por la justicia divina tiene que ser matado en una cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que dice acá. Dios no es indiferente al pecado, ni lo considera de manera ligera. O sea, no pensemos que una mentira, que un robo, que un fraude, pues es cosa ligera delante de Dios, ¿no? Mucho menos, pues cuando el pecador no ha recibido de Dios la redención, no es cosa ligera, o sea, sigue pesando sobre sus cabezas la condenación, están condenados a muerte. Recuerden lo que vimos en
Romanos, ¿verdad? Que dice que por un solo pecado vino la condenación, un solo pecado bastó para que viniera la condenación sobre el hombre. Y la condenación, que es la muerte, ¿verdad? La paga por el pecado es la muerte. Entonces vino a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros fuimos librados de esa ley de muerte por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que a través de su sacrificio, ¿verdad? Dios logró eh, pues tratar con el pecado del arrepentido, del hombre que se vuelve a Dios y busca la justicia divina en su vida. Es al contrario, Dios demuestra que esa cualidad de santidad en el que tiene que hallar su expresión en su condena del pecado, o sea, Dios en su santidad tiene que expresar, ¿verdad? Esta falta terrible, lo que es el pecado, el quebrantar la ley de Dios. El pecado tiene que ser tratado y la santidad de Dios no puede ser indiferente ni pasar de manera ligera y cerrar los ojos ante el pecador, ¿verdad? Solamente pues en su amor y misericordia para salvarlo. Él tuvo que llevar a través del plan de salvación, tuvo que llevar a Jesucristo, su mismo Hijo amado, en quien tenía toda su complacencia, tenía que llevar a través de él como propiciatorio para todos los que teníamos que morir juntamente con Cristo, llevarnos a la justificación. ¿Se da cuenta? Bueno, es una palabra, sigue la escritura enseñándonos mucho acerca de esta palabra. En el griego es la palabra dika y osuni. Este es en el griego. La encontramos también en los dichos del Señor Jesús. ¿Verdad? Jesús enseñó mucho acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre con ese corazón engañoso, pues siempre ha pensado, como vimos, ¿verdad? Esa falta, ese celo de Dios, pero sin ciencia, tenía Dios que a través de Jesucristo, quien dio a conocer la voluntad y la palabra y la doctrina de Dios, su Padre, ¿verdad? Enseñarnos, pues, acerca de esa justicia que hay en Él, en Dios, ¿no? Un Dios justo. Entonces, en los dichos del Señor Jesús vamos a encontrar muchas enseñanzas acerca de esta justicia divina, de todo aquello que es recto, justo en sí mismo, y de todo lo que se conforma, fíjese a qué cosa, a la voluntad revelada de Dios. Toda la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras, en la Biblia. Nuestro libro precioso, sagrado, las Sagradas Escrituras, la Biblia, que tú tienes ahí en tu cuarto, en tu escritorio, ¿no? Al lado de tu cama. Ahí está revelada, es la revelación perfecta de nuestro Padre Celestial. Entonces ahí se encuentra manifestada otra vez, ¿verdad? Fanerosis, pues la justicia divina. Miren, textos como algunos de estos textos que vamos a encontrar en los dichos de nuestro Señor Jesucristo, vean cómo Él continuamente estuvo hablando de la justicia divina. En el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjese, tener hambre. ¿Has tenido tu hambre de 1 o 2 días que no has comido? ¿O 1 o 2 días que no has bebido agua? Uf, eso es, hombre, o sea, dicen, el hambre es canija más los que se la aguantan. Pero y la sed igual, no sé qué es peor. Yo, gracias a Dios, bueno, no hemos tenido más que en algunas etapas, ¿verdad? Hambre o sed. Y gracias a Dios, pues ha habido siempre la sociedad donde vivimos, pues esto, ¿verdad? Que pueda Dios proveer nuestra hambre y nuestra sed con comida y agua. Pero que es una hambre y una sed espirituales, ¿no? Pero es un ejemplo del que hago yo referencia, ¿verdad? De cómo es una necesidad
de nuestra vida espiritual. Dice, y los que tienen esta hambre y sed espirituales, dice Jesús, de justicia, de ser rectos, de ser veraces, de conformarse a la voluntad de Dios, la cual manifiesta la justicia divina. Dice bienaventurados, es un estado de fortuna, un estado de bienestar, un estado de bendición que habrá en el hombre, en la mujer, que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Que buscan siempre que la voluntad de Dios sea llevada a cabo en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en su iglesia, en sus congregaciones, con sus discípulos. Bienaventurado tú cuando tú tienes esta hambre y sed de esta justicia, o sea, entenderla y después empezarla a practicar, buscarla y empezarla tú, ¿verdad?, a manifestar como lo hizo Jesús y sus discípulos. Otro texto también en las bienaventuranzas, en este caso son bienaventurados, fíjese ahora, ¿quiénes? Los que padecen, ¿qué cosa? Persecución. Cuando eres perseguido por esta causa, la causa otra vez de la justicia de Dios, por ser honesto, por decir la verdad, por hacer lo que la Biblia dice, por oponerte a lo que es contrario a la palabra de Dios, vas a tener muchísimos problemas, ¿verdad? En una sociedad, en una generación que Jesús le llamó generación perdida, una generación perversa y pecadora, ¿verdad? Si tú estás en una situación en tu oficina, en una compañía o en una familia, donde te persiguen por causa de que tú estás buscando llevar a cabo y cumplir la voluntad de Dios, esta justicia divina, ¿verdad? Dice, tú eres bienaventurado. En este caso, acá en el 5.6 y acá en el 5.10, en estas dos escrituras, ¿verdad? Es algo que Jesús señaló y que está en sus dichos, ¿verdad? Padecer, o sea, ya cuando padeces por causa de la justicia, porque de ellos dices el reino de los cielos, o sea, habrá recompensas. Habrá una manera en la que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor que has mostrado por Él, por su reino, por su obra, como para dejarlo sin recompensa. Pero mientras tanto es un estado precioso, maravilloso en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, en tu matrimonio, aunque por un lado padezcas, pero si padeces por esto, wow, esto lo verás en primera de Pedro. Si tú padeces por causa del Señor, wow, tú eres bienaventurado y bendito y no estés triste, sino glorifica a Dios y está gozoso. Así pasaba en Hechos de los Apóstoles, tú sabes cuántas veces ejemplos de hombres y mujeres que padecieron persecución por causa del Señor, ¿verdad? Pues bueno, esto es también algo que tiene que ver con esta justicia divina. Y este último texto, entonces, más buscar es algo que debemos de buscar. Antes que nada, primeramente, y dice el reino de Dios. ¿Y qué cosa? Y su justicia. ¿Sí? Algo que debemos de estar atentos, alertas, discernir, conocer y tratar de llevar a cabo siempre, siempre, antes que tus intereses y cualquier motivo que tú tengas antes que esto, ¿verdad? Si tú lo haces, ¿qué cosa dice? Todas estas cosas, todas estas, ¿qué cosas? Las cosas que tú no tienes necesidad, las cosas que tú buscas, que tú, que tú creías que las podías conseguir antes de esto, al contrario, dice, no, primero es esto, y entonces esto te será añadido. Por Dios, Dios te lo dará. Cuando tú haces primero, tú eres primero,
tus intereses y tus motivos y tus planes y tus proyectos antes que esto entonces pues te podrá venir como resultado de tu trabajo y tu esfuerzo. Quizás no. Aquí hay seguridad que te será añadido por Dios. Y cuando Dios añade y bendice, no hay tristeza en ello, dice la Biblia. Lo otro que tú logres con esfuerzos, quizás haya gente lastimada, quizás salga gente dañada, quizás tu vida espiritual también, quizás tú no tengas ni los beneficios que te va a resultar de tú practicar Mateo 6:33, ¿de acuerdo? Así es que, pues bueno, vemos enseguida. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema, ¿verdad? Vimos este aspecto de la justicia divina con este texto de Corintios. Ahora vamos a ver el subtema 2. El tema pues es la justicia de Dios, y en este primer tema ya tratamos algo acerca de esta verdad hermosa. Y acá en el capítulo 10, en los versículos del 5 al 13, Pablo habla ya entonces de la justicia de Dios por la fe. Trata de explicar más a fondo esto que nos dice la Escritura. Vamos a leer versículo 5, ¿verdad? En adelante. Dice, ahorita vemos esto. Déjeme leer del 5 al 10, ¿verdad? Que está Pablo comentando. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas, ¿sí? El hombre que haga estas cosas. O sea, ahí vemos una obra humana, ¿verdad? Dije, enseñó así Moisés: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ya en el capítulo 4, en el versículo 3, lo estudiamos sobre la vida de Abraham. Recordarán de qué manera dice este texto, nos recuerda la escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y acá ahora en el versículo 5, el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no recuerda aquí a Abraham, pero recuerda a Moisés. ¿Por qué? Porque está comparando las obras de la ley con la ley de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí compara y dice así: porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. O sea, aquí, ¿verdad? Ven la clara diferencia que hay. La justicia que era por la ley, entonces, ¿de qué manera Moisés la enseñaba? Y la ley que está sentada, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Moisés escribió así: el hombre que haga, el hombre que haga. El hombre que haga, ¿qué cosa? Estas cosas, o sea, lo que está escrito en la ley. Moisés escribió: vivirá, o sea, tendrá la vida eterna si lo hace. Nada más que tienes que cumplirlo, ¿verdad? Pues lo cerca de, ¿qué son? 600 y tantos, creo que 13 o más mandamientos que tú tienes que hacer. O sea, una imposibilidad. O sea, la ley no fue dada, finalmente explica Pablo, para cumplirla. El hombre es incapaz por su naturaleza pecaminosa, por la caída que tuvo en Adán.
la antigua naturaleza que fue transformada y cayó, ¿verdad? De la gracia, pues cayó más bien de la vida en la que vivían, un estado de gracia en la que vivían lleva, ¿verdad? En la que tenían pues todo con el Señor, al pecar, pues cayeron de esa gracia en la que vivían y cayeron en pecado, en la condenación. Después Dios tuvo que llevar a cabo el plan de salvación, pero después ya que Dios les da la ley al pueblo de Israel, siendo que no podían nacer de nuevo hasta que viniera el Mesías y muriera en la cruz, pues tenían que ser regidos por una ley que les dijera que era pecado y que no era, y que a través de eso pues también llegaran a la, a la decisión de que no iban a poder nunca cumplirla, y esto los iba a llevar pues a buscar a Dios en la justicia que Él les fue manifestando a través de sus profetas. Pero entonces Pablo vuelve otra vez a recurrir a este argumento y se los vuelve a recordar, ¿verdad? Al hablar de Moisés. La justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá, vivirá por ellas. O sea, es un plan de salvación, pero que fue inútil para el hombre pecador cuando vivía atado y esclavizado al pecado, poder cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Sencillamente, primero, más grande mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con toda tu alma. ¿Quién puede día a día, momento por momento, amar a Dios de esta manera? O sea, el hombre transgrede el primero y más grande mandamiento continuamente. O sea, no es por ahí, o sea, eso solamente con ello, dice en Gálatas, Pablo dice que Dios usó la ley para guiarnos a Cristo. La ley es como un ayo, dice Pablo, una criada que lleva al bebé, al niño, de la mano, lo cuida, así la ley te lleva de la mano a Cristo cuando te das cuenta que es imposible cumplirla. Entonces, ¿verdad? Se te presenta y se te manifiesta la justicia de Dios, la que desechó Israel por su falta de epignosis en su vida. ¿Sí? En todo este pasaje entonces que leímos del 5 al 13, Pablo compara las dos formas de justicia divinas que enseña aquí en el capítulo 10 el apóstol Pablo, dos formas de justicia divina. Una, la que acabamos de leer, que enseñó Moisés, el hombre que haga estas cosas, que cumpla perfectamente la ley, ¿verdad? Pues va a tener la justicia, va a ser salvado. Y la otra es la que trajo Cristo, la justicia por la fe. Y las compara entonces otra vez Pablo, y Pablo demuestra, ¿verdad? Demuestra que por las obras de la ley es imposible alcanzar la justicia de Dios, por una parte, y entonces que la justicia de Dios se obtiene solamente por la fe en Dios. Wow, entonces qué diferencia tan enorme existe, ¿no? De estas dos. Entre esta, hermanos, entre esta y esta. Aquí está una grande cisma entre la ley y la gracia. La ley que vino por Moisés, ¿verdad? Es esta, y esta que se obtiene por la fe en Dios. Por la fe en Dios. Cuando tú crees a Cristo, tú estás creyendo lo que el Padre le dio a Cristo para predicar. Jesús dijo, el que cree en mí no cree en mí, cree en mi Padre. La ley y la doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Entonces, al creer en Cristo, tú crees en aquel que envió a Cristo al Padre. Y esta es la manera como fueron justificados en el Antiguo Testamento. No son dos evangelios diferentes, es uno solo, es creer en Dios. Y Cristo trajo, ¿verdad?, la doctrina y la enseñanza del Padre. Y es de esa manera como en el Antiguo Testamento, al creer en el Padre, hacían lo mismo cuando creían en el Nuevo Testamento en Cristo, porque al creer en Cristo estás creyendo en el Padre, su Padre, ¿verdad? Nuestro Señor. Muy bien.
Vamos a ver ahora entonces que dice Pablo, esta es la palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el versículo del 9 al 13. Vamos a ver qué es lo que predicaban, esta palabra de fe, es el evangelio que predicaban. El apóstol Pablo, los apóstoles, esto predicaban. O sea, lo enseñaban con ejemplos, usaban textos del Antiguo Testamento, cuando veían que el público que los escuchaba pues eran fariseos o que eran gentiles, en fin, o sea, ellos siempre, ¿verdad? Como bosquejo, porque tú cuando vas a predicar tienes que tener pues un bosquejo pues, lo más sencillo que puedas, pero que también sea con epignosis, bien trazado, que tenga las bases bien fundadas en lo que Pablo y Dios explica. Entonces, eh, dice en primer lugar que si tú confiesas con tu boca, ¿qué cosa? Que ¿qué cosa? Es el Señor. Entonces, primera cosa que esto te va a llevar o va a guiar a una persona a recibir el don de la gracia. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sí? Esto es en primer lugar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en segundo lugar, no solamente confesar con tu boca, bueno, creer en tu corazón. Es distinto creer con el corazón o en tu corazón que creer con tu mente. Tu corazón, primero entra tu mente, pero cuando tú lo entiendes, lo aceptas de esta manera. Tú crees en tu corazón. ¿Qué es lo que tiene que creer, verdad? Esto que enseña el Evangelio. ¿Qué es lo que tiene que creer? Bueno, que dice que si crees en tu corazón que Dios, fíjese que Dios el Padre de Jesús. Aquí está hablando del Padre de Jesús. Si tú crees primeramente en Jesús, ¿verdad? En Jesús, que Jesús es el Señor, y tú crees en tu corazón que Dios, ¿qué cosa? Le levantó de los muertos, o sea que Dios resucitó a su Hijo Jesús, al Señor, Jesús es el Señor. Pero en primer lugar, si tú crees esto, que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que dice aquí que sucederá? ¿Verdad? Serás salvo, salvado, o sea, ¿salvado de qué? Salvado del infierno de fuego, ¿sí? Del juicio venidero, de la condenación eterna. De esto es de lo que será salvado. Qué sencillo, ¿no? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios resucitó a Jesús su Hijo, serás salvo. Y entonces explica por qué, dice aquí Pablo, porque con el corazón, no con la mente, porque muchos creen con la mente y no les cae el 20, no lo entienden y creen que creyeron, pero creen de una manera humana meramente, no hay una convicción de pecado, el Espíritu Santo no los convenció, fueron un convencimiento intelectual más bien. Pues esto es con el corazón. O sea, de la mente tiene que bajar al corazón. Dice acá, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para que tú recibas la justicia de Dios, el don de la gracia de Dios. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es? Tiene que estar en acuerdo,
lo que tú crees en tu corazón con lo que tu boca confiesa. Jesús dijo que cuando dos o tres se pongan de acuerdo, es un término musical, ese ponerse de acuerdo, es un término musical en que los músicos se ponen de acuerdo en tocar la misma nota con el director del grupo, ¿no? Todos van a empezar tocando en la mayor o en mi menor. Se ponen de acuerdo, hay una partitura que les indica qué deben de hacerlo. Es como la Biblia, la partitura y el corazón y lo que tú confiesas con tu boca. Es el acuerdo que debe haber en ti. De nada sirve que tú digas creer en Dios, pero con tu boca estás confesando, pues incredulidad y rebeldía y pecado, etcétera, etcétera. Esto es que tú creíste meramente con tu intelecto, pero no con tu corazón. Cuando se cree en el corazón, ¡pum!, se origina el proceso, ¿verdad? A través del cual Dios justifica y da su justicia al pecador. Entonces, vean entonces ahora el versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, en Cristo Jesús, no será avergonzado. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia, o sea, Dios no hace excepción de persona. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico, ¿verdad? Para todos aquellos que le invocan. Luego dice aquel versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. Fíjese, qué increíble. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces vamos a ver, de acuerdo a este pasaje, cómo Pablo aquí menciona dos formas. Y ojalá lo pueda entender usted bien, hermano. Dos formas de ser salvos. Dice aquí el versículo 9, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una de las formas sencillas en las que supone, ¿verdad?, un creer en el Evangelio, desde luego, no solamente, sí, creo que Jesús es el Señor y ya. Jesús, creer que Jesús es el Señor, bueno, y creer que Dios lo levantó de los muertos, es ya hay un entendimiento del Evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 5, este es el Evangelio que predicamos, dice Pablo, que Cristo murió, fue resucitado no, fue sepultado y fue resucitado entre los muertos. Y esto, pues bueno, ya en teología se explica, pero ya esta obra del Espíritu Santo se reduce a una obra totalmente y completamente hecha por el Espíritu Santo en el corazón de aquel que verdaderamente, un escogido de Dios, Dios lo lleva de una manera sencilla, o sea, solamente a través de estos hechos que implican un creer verdaderamente con el corazón, hermano, un confesar con la boca, o sea, está de acuerdo ya lo que él piensa con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y dice el versículo 13, la segunda manera, la que dice aquí Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué cosa será? Será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Wow, invocar es un creer, un aceptar, es un volverse de manera honesta, sincera a Dios y entonces, ¿verdad? Invocar el nombre del Señor. Y esta palabra invocar, vemos, es en el griego la palabra epicaleo, que viene de caleo, que caleo es llamar. Todos los llamados son caleos por Dios. Todos los que fuimos escogidos, predestinados, fuimos llamados, fuimos caleo, llamamiento del Espíritu Santo eficaz, ¿verdad? Y esta palabra, invocar, viene de esa palabra y es epi, es una manera, es un llamamiento a Dios, ¿verdad? Un genuino clamor del corazón que busca ayuda,
Dios, es un llamar a Dios de una forma profunda, llena de convicción del corazón. Y entonces vemos en tercer lugar, el tercer subtema que trae este capítulo, la evangelización de Israel, de todo el capítulo 14 hasta el 21, lo pueden ustedes leer, ¿verdad?, en casa. Y bueno, en realidad, pues esto lleva, ¿verdad?, también a un tema en el que Pablo dice, bueno, él se pregunta, ¿no? O trata de que con esta pregunta, pues, sus oyentes, sus discípulos, los mismos judíos, entren en una convicción y se den cuenta con esto, ¿verdad? Que son preguntas que de tarde o temprano van a salir a sus mentes y Pablo se adelanta, como siempre, ¿verdad? Con sus preguntas lo hace y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y un versículo también que usan mucho en evangelismo, trae mucha bendición a los evangelistas, aquellos que Dios les encomienda ir y predicar el evangelio, pues a todas las naciones. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el versículo 16 entonces empieza inmediatamente la confrontación de Pablo. Mas no todos obedecieron, no todos obedecieron a qué cosa, al Evangelio, fíjese. El Evangelio hay que obedecerlo, ¿por qué? Porque trae un mandato de arrepentimiento. Arrepiéntate de tus pecados, pero no todos, dice, cuando escuchan este mandato, este deseo, este clamor de Dios, lo obedecen. Y Pablo entonces cita un ejemplo, ¿verdad?, que está en Isaías. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, aquí Isaías como casi una lamentación como las de Jeremías, ¿no? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el versículo 17, pues es un clásico, ¿verdad?, en el cristianismo, que explica de qué manera viene la fe. La fe es por el oír. Wow, oh, entonces qué fácil, ¿no? Es un don de Dios, Dios la da cuando tú oyes. Cuando tú oyes, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, entonces, ¿qué cosa viene? Viene una fe en Dios. La palabra tiene la verdad, tiene la virtud, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo la vivifica en crear esta fe que solamente Dios puede crear. El hombre no puede crear fe. Dios es el que crea la fe en el hombre. Y esta fe, el instrumento que usa Dios es su palabra. Entonces, lo más que tú estudias, que meditas, que tú aceptas, memorizas, meditas la palabra de Dios, pues el resultado siempre va a ser ¿qué cosa? La fe. Viene por la palabra de Dios. Entonces, vale la pena leer la escritura, meditarla, memorizarla, porque de esta manera tu fe se empieza a desarrollar, empieza a crecer de poca fe, más fe, mucha fe, y una fe, ¿verdad? Pues una fe bien fundada en la palabra de Dios, tiene mucho poder. Dice Pablo en el versículo 18, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellas y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, Dios siempre manifestando su presencia, su testimonio al mundo entero, ¿verdad? Y trajo pues esto que dice aquí Pablo, ¿no? Vean el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice, otra vez vuelve a meter a Moisés en el argumento y dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensatos provocaré a ira. Entonces, aquí vemos que Moisés profetizó que Israel iba a ser tratado por Dios, provocándolos a celos con los gentiles, con un pueblo que no había conocido, ni fue el pueblo escogido inicialmente por Dios. Pero vean, en el versículo 20, Pablo comenta que el profeta Isaías también profetizó del mismo problema de Israel, y aquí menciona dos cosas acerca del pueblo de Israel. Dice versículo 20, Isaías dice resueltamente, o sea, sin lugar a dudas. ¿Qué cosa? Dice Dios, fui hallado de los que no me buscaban, fíjate. ¿Cómo? O sea, no buscaban a Dios y sin embargo Dios fue hallado por ellos. Esto es gracia, o sea, esto es algo milagroso, esto es algo que, contrario a la razón que tenían los judíos, que hay que buscar a Dios, hay que hacer obras, obras, obras para encontrar a Dios. Pero a Dios se le encuentra, ¿verdad? Porque Él se manifiesta en su amor y su gracia hacia nosotros. Dios no está perdido para andarlo buscando. El perdido es uno. Entonces fui hallado de los que no me buscaban. Dice, me manifesté otra vez la palabra fanerosis. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto es contrario al corazón del hombre religioso y esto así lo estima Dios, declararlo a través de Isaías. Dice, pero de Israel, el pueblo escogido de Dios. Fíjese, qué contrario a todo el argumento del versículo 20 de Isaías. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde y contradictor, dos cosas que hay en Israel, rebeldía y contradicción. Uy, un problema, ¿verdad? Terrible que tuvo siempre Israel, ¿verdad? Esta rebeldía y las contradicciones contra Dios que tuvo el pueblo de Israel, continuamente lo vemos, momento por momento, y acá, bueno, queda sentado por Pablo, pues esto así, hasta profetizado estaba, ya, de que esto sucedería, ¿no? Así, hermanos, que con esto entonces terminamos con el capítulo 10 y vamos a ver ahora con la ayuda de Dios el capítulo siguiente en nuestra próxima lección. Que Dios los bendiga, sígase guardando en comunión con el Señor, en oración con toda su familia. Que Dios les bendiga y hasta pronto, hermanos. Saludos y nos despedimos.